Pare. Sí. Ok. Bueno, tenemos esa libertad. Dios le bendiga al pastor y esperamos que el Señor lo use grandemente. Gracias. Pues para mí es un privilegio realmente poder compartir con ustedes esta noche. Traigo saludos de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y conozco a algunos de ustedes que están aquí. Como tú mencionaste a Axi, yo vi el nombre de Joanny Flores ahí, inmediatamente la estoy conectando. Así que me imagino que debe haber sido con ella o alguien parecido a ella que tú estuviste hablando. Tú mencionaste los nombres de mis hijos y es algo que yo quiero que ustedes mantengan en la mente, tengan en la mente, porque las promesas de Dios y lo que Dios espera de nosotros a la hora de nosotros criar, no necesariamente lo que Dios nos está diciendo es, tú haces esto y yo te voy a asegurar un resultado. Eso no es así. Y quiero compartir un testimonio precisamente para avalar eso que estoy diciendo. Ustedes mencionaron a Laura, a Gaby y a Guillo, que esos son mis tres hijos. De mis tres hijos, hasta hace poco tiempo, solamente mi hija mayor, Laura, profesaba la fe. Hace alrededor de casi un mes, mi hija segunda profesó la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la madre de esos niños que están ahí, de Amalia y de Marco, y para nosotros ha sido motivo de gratitud, que nosotros tuvimos 36 años esperando eso. Y en cuanto a mi hijo, Guillermo, Carlos Guillermo, nosotros estamos esperando todavía en el Señor que el Señor haga la obra. Es decir, lo que Dios pone por delante para que nosotros hagamos es independiente de si uno ve el resultado ahí o no lo ve. Por un lado es nuestra responsabilidad y nosotros tenemos que llevarla a cabo. Así que eso es algo que es bueno que lo mantengamos en la mente. Y le estoy compartiendo precisamente para, por un lado, ponerle una perspectiva correcta a ustedes y por el otro lado, que tengan, ¿cómo se llama? Esperanza, porque es que la palabra de Dios no vuelve vacía y nosotros tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer y esperar en Él. Eh, Vamos a esperar eso. Si me acompañan, por favor, de nuevo al trono del Señor, se lo voy a agradecer. Yo sé que ya el hermano Ángel oró, pero tú sabes, uno tiene como un poquito de cábala de que si uno no ora, entonces, como que tengo coraje, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad y es nuestra oración, nuestra súplica, Señor, que tú seas en medio de nosotros, que tú nos ayudes en esto que nosotros vamos a hacer, no para satisfacción nuestra o personal o satisfacción de los líderes de la iglesia, sino para que tu palabra llegue al corazón de aquellos que están aquí escuchándola, Señor, y que tú hagas la obra para la cual tú la has enviado. Así que sé con nosotros, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que uno de los momentos más emocionantes en nuestras vidas es cuando nosotros vemos nacer a nuestros hijos. Imagínate ese momento. Tu esposa media explotada allí, cansada, agotada por ese proceso y esa sensación en el corazón de, wow, un hijo. Yo no sé en el caso de ustedes, pero en el caso mío, cuando nacieron mis hijas, fue una emoción y cuando nació el varón me cayó como un yunque en la cabeza del peso de la responsabilidad que yo sentía con ese muchacho varón que ahora tenía, porque yo veía como las hembras, esa es la mamá que tiene que darle la guianza y el modelar, pero el varón me toca a mí. Era una mala teología, pero de todas maneras era esa sensación que nosotros teníamos en ese momento. Pero una vez pasa esa emoción, entonces entra una preocupación al corazón de nosotros. ¿Y qué yo voy a hacer con este muchacho ahora? ¿Cómo es que yo lo voy a educar? ¿Cómo es que yo lo voy a levantar? ¿Cómo quiere Dios que yo lidie con él? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que hacer? ¿Qué hago? Bueno, gracias al Señor que Él no nos deja a nosotros sin respuesta, sino que en la palabra hay suficiente, abundante material para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos. Y yo quisiera que ustedes, por favor, me acompañaran, si tienen Biblia allí, al Salmo 78. Yo quiero compartir algunas enseñanzas que aparecen en el Salmo 78.
Algunas de las cosas que voy a compartir con ustedes de este salmo no son originales, son cosas que yo he oído antes, que he recogido de otro hombre de Dios. Pero de todas maneras, nosotros queremos enfrentar esto, ver esto, porque creemos que aquí en esta porción el Señor tiene mucho que hablarnos a nosotros como padres de nuestros hijos. Así que voy a leer los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Y hay varias cosas que resaltan en este salmo. Hay muchísimas cosas que nosotros pudiéramos ver, pero yo quiero concentrarme en solamente dos cosas que nosotros encontramos aquí en el salmo. Lo primero es que es la voluntad expresa de Dios que su pueblo se esfuerce por enseñar a la generación venidera, a sus hijos, quién es Dios. Miren cómo lo dice el salmista en el verso número 4. Dice: debemos contar a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. De hecho, si ustedes leen despacio el Salmo, se van a dar cuenta que el salmista pone aquí 4 generaciones que están involucradas: nuestros padres, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y la idea básica es progresión. Dios está pensando aquí que lo que nosotros debemos hacer va de nuestros abuelos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que eso es algo que debe continuar y continuar y continuar. De hecho, ese pueblo había sufrido mucho porque las generaciones pasadas no se ocuparon de enseñar la voluntad y la persona de Dios. Fue precisamente la falta de instrucción que trajo mucha desgracia en el periodo de los jueces. Si ustedes recuerdan en Jueces capítulo 2, verso 10, nosotros leemos que por la negligencia de los padres se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. ¿Y cuál fue el resultado? Pues nosotros sabemos. Los jueces puede llamarse el libro de haga cualquiera lo que le dé la gana de hacer. Se levantó otra generación, dice él. Dice que en Jueces capítulo 2, versículos 11 en adelante. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y abandonaron al Señor y siguieron a otros dioses y se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. ¿Y qué nosotros vemos ahí? Que inmediatamente este pueblo olvidó las enseñanzas acerca de Dios, los estatutos, los mandamientos de Dios, quién es Dios, la persona de Dios. La idolatría penetró a sus almas, se alejaron de Dios y por supuesto Dios se alejó de ellos. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué es que Dios demanda que su pueblo enseñe a sus hijos acerca de Él? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Bueno, Dios nos enseña claramente que lo más importante para el hombre es que el hombre le conozca. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Eso es un texto realmente muy conocido y nosotros hemos oído ese texto en muchísimos contextos, pero yo quiero que ustedes noten algo muy importante. Dice Jeremías 9:23: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, declara el Señor. Lo más importante para el hombre, dice este texto aquí, es
que me conozcan. Y me llama la atención que no dice que conozcan a Dios. Dios está diciendo, yo quiero que ustedes me conozcan a mí, que ustedes tengan una relación conmigo. Y no solamente que me conozcan, sino que ustedes me entiendan. Así que Jeremías está diciendo, oye, eso que el hombre busca en este mundo, el hombre anda detrás de la sabiduría, el hombre anda detrás del poder, el hombre anda detrás de las riquezas, pero Dios dice, ninguna de esas cosas son más importantes que el hecho de que ustedes me conozcan y me entiendan. No solamente sepan quién yo soy, sino que ustedes entiendan por qué yo soy como soy y por qué yo pido lo que yo pido. Dios dice, lo más importante para el hombre es tener esa relación. De hecho, si nosotros vemos aquí mismo en el Salmo, Él nos dice que el propósito final de ese conocimiento aquí en la tierra es para que el hombre ponga en Dios su confianza. Escuchen los versículos 5 y 7 del Salmo 78 que nosotros estamos estudiando. Dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob, el cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Para qué? Dice, para que ellos pusieran su confianza en Dios. Esta generación debía conocer acerca de Dios, quién es Dios, cuál es su carácter, qué es lo que Dios quiere, cuáles son las leyes, cuáles son los estatutos de Dios. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que ellos confíen en ese Dios. Este salmo claramente expresa y demanda la necesidad que nosotros tenemos como pueblo de Dios de proclamar a nuestros hijos las maravillas de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre confíe en Dios. Miren el versículo 4 de ese salmo. Dice, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Nosotros necesitamos mostrar a nuestros hijos y a la generación venidera, y en este caso, eso es uno de los privilegios que yo tengo en este momento, de sentarme con mis nietos y hablarles acerca de la gloria de Dios y hablarles acerca del Creador y sentarme con ellos y poder repasar que Dios los creó con el propósito de que ellos le conozcan, deleiten en Él y le glorifiquen. Que nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios. De hecho, no hacerlo, mis hermanos, es faltar al propósito principal por el cual Dios nos ha encomendado como pueblo una responsabilidad hacia esos hijos que Él nos da. Una de las cosas que nosotros no meditamos muchas veces es el hecho de que, ¿saben por qué tenemos hijos? Porque Dios decidió abrir la matriz de nuestras esposas para que tuviéramos hijos. Eso no es que yo esperé 2 años y ahora, después de 2 años, mi mujer y yo determinamos. No, yo esperé 2 años cuando yo estaba en mis primeros años de matrimonio. Y cuando yo dije, ahora voy a tener hijos, ¿saben qué pasó? Que no lo tuve. Y tuve 3 años más. Por eso yo tengo más de 40 años casado y mi hija no llega a los 40 años, ni se asoma a los 40 años todavía. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos hijos cuando nosotros quisimos. Nosotros tuvimos hijos cuando Dios quiso que nosotros tuviéramos los hijos. Y como Él nos los da, ahora Él nos dice, yo te lo estoy dando, pero yo te estoy dando a ti también una encomienda. Y esa es la segunda enseñanza que nosotros vemos aquí en este salmo. Una enseñanza muy clara y muy importante. Y esta es que los padres son los responsables primarios de llevar a cabo ese trabajo. Ellos no son los únicos responsables, pero son los responsables primarios. Miren conmigo el versículo 5. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual, noten ahora, ordenó a nuestros padres, no les sugirió, no les dijo, ¿saben qué? Yo creo que sería bueno si ustedes, no. Él ordenó a nuestros padres que enseñaran a los hijos. ¿Para qué? Para que la generación venidera lo supiera, y aún los hijos que habían de nacer, y estos, ¿qué harán? Se levantarán y lo contarán a sus hijos. Ustedes ven el mandato expreso de Dios aquí.
Yo les estoy dando hijos y a sus hijos les estoy dando hijos y ustedes tienen la responsabilidad de dejarles saber a sus hijos quién es Dios, cuáles son los estatutos, cuáles son las ordenanzas de ese Dios, cuál es la ley que él puso en Israel. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos dejar de hacer eso. Si lo dejamos de hacer, dice aquí el salmista, nosotros estamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios. Mis hermanos, junto con el hecho de tener hijos, viene la responsabilidad de criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y eso es parte esencial, óigame bien, del paquete que Dios da a los padres. Eso viene con la mochila de la responsabilidad. El muchacho viene con el pan debajo del brazo, dice la gente, pero también viene con esa responsabilidad para que nosotros le enseñemos quién es nuestro Dios. Y es verdad, mis hermanos, que la iglesia está llamada a ayudar en esa tarea, pero nunca, jamás, y yo sé que Ángel lo sabe, nunca, jamás pueden sustituir a los padres en el cumplimiento de esa responsabilidad. Vayan conmigo a un texto que ustedes me van a decir, yo me lo sé de memoria, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante. Se lo saben de memoria, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y nosotros volver a leer esa palabra siempre trae algo, siempre deja algo, siempre corta algo. Y así que nosotros vamos a ese texto nuevamente. ¿Qué nos dice allí? Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahora viene aquí una porción muy conocida de todos nosotros y que citó el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice ahora? Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, etcétera, etcétera, etcétera. Me llama la atención que él dice, tú tienes que amar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero oye una cosa, diligentemente tienes que enseñarla a tus hijos. Diligentemente. O sea, no se trata de algo incidental. No se trata de algo que llegó el tiempo del devocional, vengan, siéntense. No se trata de, tú tienes que ir a la iglesia. Esas cosas están incluidas. Se trata de una actitud que nosotros como padres debemos cultivar, debemos tener, de diligentemente llevar esa verdad a los ojos y a los oídos y a la mente y al corazón de nuestros hijos. Si ustedes leen ese texto, se van a dar cuenta que la tarea de Moisés era una tarea muy definida. Él debía enseñar a los adultos la palabra de Dios, pero eran los adultos, los padres, quienes tenían que llevar esa palabra a sus hijos. Ustedes son los que tienen que llevar esa palabra a sus hijos. Muchas veces los padres dicen, en la iglesia no hay escuela para niños. En la iglesia no hay campamento de verano para niños. Y es bueno y es una ayuda que la iglesia puede ofrecer. Pero ¿saben qué? Eso no es responsabilidad de la iglesia. Eso es una asistencia que la iglesia da. Eso es una ayuda que la iglesia da. Eso es una responsabilidad tuya, 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 tuya. Yo asumo que todo el que está aquí es padre. Esa es tu responsabilidad. Sí, la iglesia te puede ayudar, pero esa es tu responsabilidad. ¿Y saben lo que Dios está diciéndonos aquí? Y esto es tal vez un pensamiento que ustedes no habían tenido antes. Lo que Dios dice es que Él ha diseñado a la familia para que la familia sea una comunidad de enseñanza. Escuchen esto. La familia es la escuela más importante en el mundo. ¿Oyeron eso? La familia es la escuela más importante en el mundo porque la familia es la que está traficando, la que está enseñando, la que está transmitiendo las leyes y las ordenanzas de Dios, está presentándole ese Dios sin el cual ellos, cuando mueran, no importa lo que hayan hecho durante toda esta vida, no importa los títulos que hayan tenido, no van a tener absolutamente nada, sino la pérdida de sus almas. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo con ellos
es lo más importante que cualquier persona puede hacer, y eso se da en el contexto de la familia. Mis hermanos, no existe un contexto más apropiado. Dios nos está diciendo, nosotros vivimos con nuestros hijos. Ellos están desde que se levantan hasta que se acuestan con nosotros. Cuando ellos crecen y cuando ellos se desarrollan, ellos están delante de nuestra presencia. Y estos son los momentos más importantes de su vida y nosotros estamos allí con ellos. Dios quiere de manera enfática que nosotros hagamos uso de todas las ventajas que tenemos como padres para poder enseñar a nuestros hijos. Él quiere que nosotros convirtamos a nuestra familia en un aula de clases. No solamente en el devocional. Eso es en el carro, eso es cuando vamos a la escuela, eso es cuando estamos en el cine, eso es cuando vamos a la iglesia, en todos los contextos. Fíjense cómo él lo dice. Y hablarás de ella cuando te sientes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En todos los contextos, en todo lugar, eso tiene que ser así. El Dios de toda sabiduría nos contrató para que seamos los maestros de su escuela. Y por encima de todas las cosas que nosotros hacemos como familia, y mira que son muchas las cosas que nosotros hacemos como familia, esto es lo primordial. Tenemos que asegurarnos de que en realidad en cada una de nuestras familias se está dando una comunidad de enseñanza. Escuchen cómo lo dice Paul Tripp en su libro La Edad de la Oportunidad. Esto significa que cada situación de problema, conflicto, duda, pregunta, dificultad, unidad, división, gozo, tristeza, trabajo, descanso, obediencia, rebelión, esperanza, temor, risa, autoridad y sumisión, que son los que hacen los momentos multicolores de la vida familiar, deben ser vistos como oportunidades de enseñanza. Esto es lo que hace de la familia un instrumento vital para la obra del Redentor que Él está haciendo aquí en la tierra. Los padres, en otras palabras, tenemos que vivir con los ojos y los oídos abiertos para poder capturar todas estas oportunidades y enseñar a nuestros hijos acerca de nuestro Dios en todos estos contextos diferentes. Pero para poder llevar a cabo esa tarea, nuestro texto de Deuteronomio nos enseña algo que es importante y vital, algo que es, como decían antes en latín, sine qua non, algo que no se puede evitar, y es atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Miren Deuteronomio 6, versículo 6 de nuevo, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice Moisés, estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Mis hermanos, esto no se puede forzar. Nosotros no podemos tener apariencia de piedad para sentar a nuestros hijos y llevarles a ellos a conocer la verdad de Dios, la voluntad de Dios, si eso no es algo que está obrando en la vida nuestra. Cuando esas cosas no están afectando nuestra vida como creyente, nosotros no sentimos pasión por hablar de ellas. Nosotros no vemos las oportunidades que Dios nos está dando como momentos de enseñanza, sino como problemas y dificultades que ahora tenemos que confrontar porque nuestros hijos son así o son rebeldes o son tal cosa. Y yo le voy a decir algo con toda honestidad. Esto se oye muy bien y esto es el ideal y esto es lo que Dios quiere. Pero yo lo sé por mi vida propia, que eso conlleva una lucha en contra del pecado que hay en nuestros corazones. Porque en el fuero interno, en mi interior, cuando esas cosas pasaban, aunque uno tenía amor por Dios, le era a veces carga pesada tener que sentarse y hablar con sus hijos. Si no es por el temor de Dios obrando en el corazón, esa palabra obrando en el corazón y esa conciencia de que si ellos no conocen a Dios, se iban a perder, uno no era movido a diligentemente enseñarle
estas cosas. Pero noten algo muy importante, mis hermanos. Moisés está hablando aquí a padres que no tenían ninguna cualificación especial. Moisés no estaba hablándole aquí a un pueblo que había ido a seminarios, ni que había estudiado en conferencias de padres. Eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, que habían vagado por el desierto para llegar a la tierra prometida. Lo único que ellos tenían en la mano era lo que Moisés le había dicho acerca de Dios, lo que le estaba enseñando acerca de Dios. Y Dios esperaba que ellos amaran esa palabra de tal manera que ahora anhelaran enseñársela a sus hijos. Y esto nos enseña algo, que todo lo que se requiere para hacer este trabajo que Dios lo está poniendo por delante es amar a Dios y tener su palabra morando en nuestros corazones. Eso es todo lo que se requiere. Dios tiene interés por la siguiente generación. Dios quiere que esa generación sea enseñada, pero esa generación va a ser enseñada cuando nosotros como padres amemos la palabra de Dios, amemos al Señor Jesucristo, amemos su venida y entonces nos dispongamos diligentemente a enseñar esa palabra. Ahora bien, ¿cómo espera Dios que nosotros hagamos ese trabajo? ¿Cómo espera Dios que nosotros le demos a conocer delante de nuestros hijos? Y la respuesta a esa pregunta es a través del trabajo intencional de los padres con los hijos. Así lo entendió Abraham. En el relato de Génesis capítulo 18, versículo 19, se nos dice de Abraham, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Oigan cómo Dios se refiere a Abraham. Yo a Abraham lo escogí. ¿Y para qué lo escogí? Bueno, para muchas cosas que nosotros conocemos acerca de qué fue lo que hizo Abraham al formar ese pueblo y ser el padre de Israel. Pero él dice aquí, no, de manera particular, ¿saben qué? Yo lo he escogido para que él mande a sus hijos y a su casa, es decir, a su siervo, a su mujer, a todo el mundo, que guarden el camino del Señor. De hecho, el libro de Proverbios está lleno de directrices que Dios da a los padres para que los padres nos ocupemos de enseñar, nos ocupemos de instruir a nuestros hijos. Y no tenemos tiempo, ¿verdad? Porque si cogemos el libro de Proverbios, empezamos a mirar texto tras texto tras texto, nosotros nos vamos a encontrar con decenas de porciones de la Escritura que nos ordenan a nosotros trabajar con nuestros hijos. Pero yo quiero citarle una de manera particular, que es Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Y allí nosotros leemos lo siguiente: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Fíjense cómo el proverbista asume que ambos padres van a estar involucrados en esa instrucción. ¿Y qué es lo que ellos debían hacer con esos hijos? Darle instrucción, darle dirección, porque si ellos seguían esa instrucción y esa dirección, entonces ellos iban a prosperar en esta vida. Así que el proverbista está asumiendo de entrada que para que esos hijos sepan lo que tienen que hacer y que al hacerlo les vaya bien, necesitan oír, necesitan escuchar las instrucciones y las directrices que tanto el padre como la madre deben darle. Mis hermanos, miren, ninguno de nosotros puede convertir a sus hijos. Ya yo les dije al principio como una nota de que yo levanté a mis hijos y realmente es ahora recientemente que yo cosecho en la vida de uno de ellos el ver que confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y ustedes no se pueden imaginar el gozo y la alegría que eso ha producido en el corazón de nosotros como padres. De hecho, la gratitud hacia Dios. Nosotros no podemos convertir en nuestros hijos. Esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios usa medios para hacerlo y el instrumento primario suele ser nosotros, nuestra influencia como padres, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras infracciones. A pesar de todas las imperfecciones que nosotros tenemos. Y óigame bien que son muchas. Son muchas. Yo no sé, ¿verdad? Lo que
usted piensa lo que tú piensas de tú mismo. Pero si yo le pregunto a tu mujer acerca de ti, entonces yo voy a escuchar muchas cosas buenas y tal vez oiga otras cosas que no son tan buenas. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres imperfectos. Y si le preguntan a mí acerca de mi esposa, nosotros vamos a poder decir un relato similar. Nosotros somos seres imperfectos, pero Dios ha escogido a seres imperfectos como nosotros para que nosotros influenciemos la vida de nuestros hijos con la palabra de Dios. Y esa influencia puede ser usada por el Espíritu Santo para traer la transformación al alma de nuestros hijos. De hecho, miren, Dios no es como Faraón. Ustedes recuerdan cómo Dios le pidió Faraón le pidió a ese pueblo, perdón, que ellos hicieran más ladrillos, pero no le daba la paja y no le daba las herramientas para que ellos lo hicieran. No, Dios no es como Faraón. En el caso nuestro, Dios nos ha dado herramientas para que nosotros podamos hacer la labor que tiene por delante. Si me acompañan, por favor, a Proverbios capítulo 22, versículo 15, ustedes van a ver esa herramienta. Y tengan paciencia, porque vamos a ver ese pequeño versículo. Lo vamos a ver en dos partes. Ese pequeño versículo. Dice la Escritura, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Yo no sé cuántas veces usted en su casa, ¿verdad?, tiene que haberle citado eso a sus hijos. Yo espero que sí, que lo haya citado y que le diga, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Mis hermanos, Salomón nos recuerda aquí que nuestros hijos no son un papel en blanco que están dañados por el mundo allá afuera. No, ellos vienen con esa necedad en el corazón. Su naturaleza está corrompida por causa de la caída de nuestros primeros padres. Y yo sé que aquí todos ustedes conocen eso. Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 4, donde nosotros vemos esa actividad de el hombre con Dios y la serpiente, y vino la caída. Y eso realmente trajo que nosotros ahora, de aquí en adelante, de ese momento en adelante, venimos con ese chip, con ese paquete, con ese defecto de fábrica. Esa es la visión que Dios nos da en su palabra acerca de nosotros. Y no voy a abundar en eso porque asumo que todos aquí tenemos esa misma mente. Al principio se manifiesta a través de pecados infantiles, pero ese principio de maldad que está en el corazón de nuestros hijos es el mismo principio que le lleva a empujar a un compañero porque le quitó un juguete. Hoy Jamel publicó algo y decía que estaba jugando con los muchachos en la cocina. Eso sí, que ellos estaban peleando. Y eso es algo realmente que refleja con la realidad lo que sucede, porque donde hay muchachos juntos, ¿qué es lo que hay? Chisme, pleito, y claro, uno trata de intervenir con la escritura, pero se manifiesta la naturaleza caída del ser humano mucho más abiertamente en esos contextos porque no hay filtro. Los muchachos son hashtag sin filtro. Nosotros tenemos muchos filtros para cómo nosotros manejarnos y cómo ver las cosas. Pero ¿saben qué? Eso que lleva a ese muchacho a empujar a ese compañero es el mismo instinto que le lleva a coger un cuchillo a los 30 años y meterle un cuchillo. Es lo mismo. Es exactamente el mismo pecado, uno manifestado en un momento cuando el niño es pequeño y otro manifestado más adelante cuando ya creció. Si nosotros no moldeamos el carácter de nuestros hijos, esa hierba mala que vino sembrada en su corazón va a dar frutos tarde o temprano. Como alguien ha dicho, nosotros no podemos darnos el lujo de tratar a pecadores como si no fueran pecadores. Eso no es un lujo que nos podemos dar. Pero la buena noticia es que Dios ha provisto remedio para nosotros tratar con la necedad. ¿Qué dice la segunda parte de ese texto? Más, sin embargo, por el contrario, la vara de la corrección la alejará de él. La disciplina y la amonestación del Señor son el remedio que Dios nos da para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Yo he visto a muchas familias que citan: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? Pero esa instrucción conlleva no solamente hablar, esa instrucción conlleva el hecho de que nosotros apliquemos las herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos trabajar con esa semilla, trabajar con esos corazones y nosotros poderles llevar a ellos a entender quién es Dios.
Tenemos que instruir a nuestros hijos con la palabra, pero tenemos también que aplicar la disciplina, la vara de la corrección cuando eso es necesario. Y esa es precisamente la idea que aparece en ese texto en el Nuevo Testamento de Efesios capítulo 6, en el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Necesitamos enseñar a que nuestros hijos aprendan a honrar y obedecer. Eso es lo que enseña Efesios 6:1. Dice que los hijos deben obedecer a los padres en todo y que deben honrar a sus padres y a su madre, que ese es el primer mandamiento con promesa. Pero nosotros entonces debemos también utilizar la vara de la corrección, la disciplina y la amonestación del Señor para que ellos aprendan y conozcan a ese Dios. Mis hermanos, Dios puede usar la disciplina primeramente para frenar la maldad que hay en el corazón de nuestros hijos, pero en segundo lugar, para hacerles ver su incapacidad de cumplir con la ley de Dios y atraerles a Cristo como su única esperanza. Pero de nuevo, mis hermanos, ¿quiénes están llamados a hacer esto? Mi propósito esta noche no es hablar acerca de la disciplina, de la corrección, del uso de la vara o de la demanda de la obediencia. Yo no estoy dando como un hecho de que nosotros sabemos que esas cosas están ahí y que debemos hacerlo. Yo estoy tratando de llevarles a ustedes la mente que enseña el Salmo 78, de que tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, de llevar a nuestros hijos quién es Dios. ¿Y quiénes estamos llamados a hacer eso? Somos nosotros, hermanos, los padres. El uso de estas herramientas debe ejercerse en un clima de amor y de cuidado que le comunique a nuestros hijos cuál es nuestra verdadera intención. Yo estoy seguro que si usted le pregunta a sus hijos en algún momento cuál es la intención que él ve en ustedes cuando les corrigen, va a pensar que es la ira que lo está guiando o que sencillamente usted está disgustado con él como persona. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que ellos entiendan que ese no es nuestro propósito, que lo que nosotros queremos en ellos es llevarles a tener una relación con ese Dios que nosotros continuamente estamos presentándole y que para eso nosotros vamos a usar todas las herramientas que Dios pone en nuestras manos para nosotros guiarles con paciencia, pero con firmeza a la fuente de todo bien que es Dios. Y esa es la óptica que nosotros debemos tener como padres de lo que es el proceso de disciplina, de lo que es trabajar con el corazón de nuestros hijos. Nosotros estamos diciéndole a ellos, tú estás alejado de la fuente del bien. Yo quiero llevarte, yo quiero conectarte, yo quiero enseñarte, yo quiero mostrarte al Dios del cual yo te hablo continuamente en los devocionales, al Dios del cual yo te hablo cuando nosotros estamos en el camino, al Dios del cual yo te hablo cuando nosotros andamos como familia o cuando estamos con otra gente. Yo quiero que tú tengas una relación, una intimidad con ese Dios como yo y tu mamá la tenemos. Yo te quiero acercar a la fuente del bien. Yo te quiero acercar a ese Dios. Escuchen lo que unos sociólogos en Harvard descubrieron en un estudio donde ellos trataron de determinar cuáles son los factores que incidían en la delincuencia juvenil. Y concluyeron, y yo quiero que ustedes le pongan atención a esto porque es algo realmente asombroso, que hay 4 factores básicos para prevenir el mal y que están increíblemente en consonancia con lo que Dios nos enseña en su palabra. Escuchen estos 4 factores. Primero, que la disciplina del padre debe ser firme, justa y consistente. Yo estoy seguro que si le digo a ustedes ahora, pónganle un texto, ustedes me van a decir, tal texto, Efesios capítulo 6, está allí. Segundo, la supervisión de la madre. Ella debe saber dónde están sus hijos, qué están haciendo, estar con ellos la mayor parte del tiempo posible. ¿Me está oyendo? Disciplina del padre, firme, justa y consistente. La madre, saber dónde están tus hijos, qué están haciendo, quiénes son sus amigos, estar la mayor parte del tiempo junto con ellos. Tercero, el cariño de ambos progenitores, del padre y de la madre, que se sientan amados, que se sientan personas que son importantes para nosotros,
que no son un apéndice nuestro, que son una persona distinta a nosotros, que han sido un regalo de Dios para nosotros guiarle y criarle en la disciplina y la amonestación del Señor, para nosotros enseñarle las alabanzas de nuestro Dios, para nosotros hablarle de ese Dios maravilloso, de ese Dios grande, de ese Dios misericordioso, de ese Dios eterno, de ese Dios increíble y asombroso que nosotros tenemos como Padre. Y finalmente, dicen ellos, la cohesión de la familia. La familia tiene que pasar tiempo junta, la familia tiene que estar unida, la familia tiene que compartir. En ese sentido, y Ángel, digo esto, ¿verdad? Porque te he citado y he usado tu ejemplo para incentivar a otros. Y yo le he dicho a gente que va a hablarme, yo le digo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un amigo, y tú eres mi amigo ya, tú tienes un amigo que él hace los Fridays y yo lo veo que sale con este hijo, con este hijo, con este hijo y varias personas me han dicho, wow, mira, yo no había pensado en eso. Y de esa manera crear una relación personal con cada uno de nuestros hijos. No es el paquete, no se trata del bollo de hijos, del paquete de hijos, no. Es este y es el otro. En el caso de ustedes, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Pero la idea es que nosotros podamos tener una relación como padre y como madre individual con cada uno de nuestros hijos, pero al mismo tiempo una relación colectiva. Y yo les digo a ustedes, no es asombroso que estas personas en Harvard hayan llegado a esas mismas conclusiones que la palabra de Dios nos enseña. Porque son las mismas cosas que Dios enseña. Son las mismas cosas que Dios pone por delante de nosotros para que en nuestros hogares nosotros hagamos esta tarea. Mis amados, miren, nuestros hogares deben estar bañados por la palabra de Dios para que nuestros hijos conozcan al Dios de las Escrituras, su voluntad, su carácter, su amor, su paciencia. Y cuando decimos bañados por la palabra de Dios, no es que haya muchos cuadritos con versículos, eso lo pueden tener. Pero si ustedes son como yo, ese cuadrito yo lo veo durante la primera semana y de ahí en adelante es un cuadro más que está en la pared. No tiene ya ningún sentido. Yo borro eso. Me refiero al hecho de que nosotros tenemos que llevar en nuestros hogares la conexión que la palabra de Dios nos da con todo lo que acontece a nuestro alrededor y que nosotros todo el tiempo podamos llevarle a la mente y al corazón de nuestros hijos que la intención de Dios para con ellos es hacerle bien y que ellos deben acercarse a esa fuente de bien. Debe ser un lugar en donde nosotros demandemos la honra y la obediencia a la palabra y la obediencia a los padres, pero al mismo tiempo tiene que haber un clima de amor, como hemos expresado, donde no se debe permitir jamás a nuestros hijos que se relacionen con los demás según los patrones del mundo, sino según los patrones de Dios, pero al mismo tiempo que sea en ese clima de ternura, en ese clima de paciencia, en ese clima de amor. Y eso es lo que nosotros vemos en ese Salmo 78. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos realmente. Ahora, yo pudiera dejar esto aquí, pero no lo quiero dejar aquí. ¿Ok? Así que yo sé que hoy es viernes, yo sé que tengo como 40 minutos hablando, más o menos, y que ustedes deben estar como cansados y que este medio no es el mejor medio. Pero yo creo que es importante que nosotros veamos algunos obstáculos que nosotros enfrentamos como familia a la hora de crear ese clima, de hacer ese trabajo que nosotros tenemos en el hogar. Y para mí es importante que ustedes lo oigan. ¿Por qué? Porque lo que yo he dicho, que es cierto y que sale de esa porción de la escritura, puede quedarse allá arriba y puede quedarse en buenas intenciones, pero yo quiero que ustedes conecten eso con las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar ahora mismo como familia todo el tiempo. Así que, si a ustedes les parece bien, permítanme poder hablar y si me paso del tiempo, como yo soy invitado, Ángel, ¿verdad? Yo te voy a decir lo que me dijo un amigo mío. Después que yo cogí el micrófono, a mí hay que arrebatarme. Bien, es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos
que nuestra crianza, ese llevar a nuestros hijos quién es Dios para que ellos lo lleven a sus hijos. Que por cierto, permítame este pequeño paréntesis. Yo precisamente me gozo en ver a mi hija, que fueron los indicios que realmente nosotros tuvimos de que Dios estaba haciendo una obra en ella cuando la vimos lidiar con sus hijos y la vimos enseñar a sus hijos las mismas cosas que nosotros le habíamos enseñado y demandarle las mismas cosas que nosotros le habíamos demandado. Fue como ver un sprout de eso que nosotros habíamos sembrado en el corazón de ellos ahora que tenían sus hijos. Y yo pienso que eso le produjo un deseo en el corazón y una inquietud en el corazón que la trajo a confesar al Señor como su Señor y su Salvador. Y eso es un deleite. Pero yo quiero que nosotros estemos atentos, estemos apercibidos de varios obstáculos que nosotros tenemos. El primer obstáculo, ¿sabe qué es? Nosotros mismos. Miren, criar no es fácil. Y por más que nosotros nos esforcemos, jamás de los jamases lo vamos a hacer perfecto. De hecho, estudiando hace tiempo acerca de del asunto de la crianza, llegué a la convicción de que la conexión que aparece en el libro de Efesios es interesantísima. Y yo sé que tal vez Ángel tú has visto esto, pero para llegar a Efesios 6.1 hay que pasar por el 5.18. El 5.18 dice que nosotros no debemos embriagarnos con vino, que antes bien debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces en el 22 me dice, fájate con tu mujer. A la mujer dice, mira, respeta y ama a tu marido. Y después dice, hijos, obedeced a vuestros padres y ustedes padres críen a sus hijos. Yo tengo la convicción de que lo que Pablo quiso decirnos a nosotros allí es, necesitas la llenura del Espíritu Santo para tú poder lidiar con esta situación de criar a esos muchachos. De lo contrario, te voy a decir una cosa, vas a querer arrancarle la cabeza. Si usted no se ha visto en esa situación todavía, déjeme decirle, a menos que usted sea un ángel encarnado, usted va a llegar al momento en que usted va a querer arrancarle la cabeza a un muchacho. Yo tenía un texto en la nevera de mi casa que decía, corrija a tu hijo mientras hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Por qué? Porque el varoncito mío realmente me probó. Era una persona decidida, sigue siendo decidido, era una persona que cuando decía voy por ahí como un toro salvaje. Y óyeme, y nada, o sea, realmente era una lucha con el espíritu mío, una lucha, ¿por qué? Porque mis pecados, mis debilidades y mis faltas realmente traían conflicto. De hecho, aún las diferencias entre mi mujer y yo de qué hacer y cómo hacer a la hora de criar, a la hora de lidiar con los muchachos. No, yo no estoy de acuerdo con esto, sí, yo estoy de acuerdo con aquello. Obviamente tras bambalinas, o sea, detrás. Pero es que es difícil. Y precisamente porque la paternidad es difícil y nosotros somos imperfectos, ¿saben qué? Nosotros necesitamos la gracia de Dios que solamente viene por el Evangelio para poder criar. Sin la gracia de Dios, nosotros no podemos hacer esto. Usted puede coger 400 cursos de crianza, pero si la gracia de Dios no está operando en su vida, olvídese de esta situación. Usted no va a cosechar, le va a pasar algo que nosotros vimos en nuestra propia vida. ¿Saben qué? Que nosotros pensamos que si seguimos una metodología, iba a venir el resultado. ¿Y qué fue lo que Dios nos dijo? Que no, que eso no era así. Que 2 y 2 no son 4 en crianza. Que 2 y 2 pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 15, pueden ser 20. Y nosotros necesitamos ser obedientes al llamado, pero al mismo tiempo necesitamos la gracia de Dios. Escuchen lo que escribió Paul Tripp en un libro que yo lo recomiendo. La crianza, principios evangélicos que pueden cambiar a tu familia. Dice lo siguiente: Dios no nos llama a ser padres porque nosotros somos capaces de hacerlo. De hecho, Él no llama a personas a hacer su obra porque son capaces. Miren a Abraham, miren a Moisés, miren a los discípulos. Dios no creó al ser humano para que fuese independientemente capaz, sino para que dependiéramos de Él. Él le dio a personas inadecuadas la importante tarea de criar, porque lo que Él está trabajando no es el éxito, sino que le conozcamos, que le amemos y descansemos en su gracia.
Dios no está trabajando para que tu paternidad sea más fácil y libre de dificultades. Te llama a hacer lo imposible para que en tu búsqueda de ayuda encuentres más que ayuda, lo encuentres a Él. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero esa cita a mí me impactó. O sea, Dios lo que quiere es que yo me acerque a Él, que yo diga, Señor, yo ni sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Y lo que yo quisiera realmente es, como yo decía ahorita, arrancarle la cabeza a este muchacho, pero ¿qué quiere Dios? Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Hay que venir a Él, hay que depender de Él. Lo que la gracia de Dios hace es enseñarnos la verdad acerca de nosotros como personas, como padres, lo que realmente somos, no lo que nosotros creemos que somos. Y Dios va a usar esa claridad de visión que Él nos está dando para profundizar nuestra dependencia de Él y entonces nosotros poder criar dependiendo de Él. Señor, yo quiero hacer esto, pero yo no sé cómo hacerlo. Dame la paciencia, guíame. Él nos va a llevar por su gracia a ver nuestras debilidades, a liberarnos de la culpa de nuestros pecados, nos va a ayudar a crecer y a cambiar como padres y va a enternecer nuestro corazón endurecido para que nosotros no nos gloriemos en nosotros, sino que nos gloriemos en el Señor. Pero hay otro obstáculo y es el mundo en el cual nosotros estamos criando. Este es un mundo difícil, hermanos. Y yo quise hablar de esto porque yo sé que es algo que nosotros, me imagino que ustedes han estado igual que yo pensando, wow, ¿y qué va a pasar ahora? Este nuevo presidente en los Estados Unidos. No sé si ustedes vieron hoy la gran noticia de que fue un trans que usó el dron para tirar las bombas en Siria. Y tú dices, pero es que este mundo se ha vuelto loco. Bueno, pues ese es el mundo en el que nosotros estamos levantando a nuestros hijos. Y no importa cuán aislados nosotros los tengamos, ellos, primero, no es correcto criarlos para que estén aislados. Porque ellos han sido llamados a insertarse en este mundo para ser sal y luz en esta tierra y nosotros tenemos que criarlo para eso. Y nosotros vamos a tener que lidiar en contra de todas esas cosas. Por un lado, nosotros experimentamos un ambiente creciente de desunión familiar. Cada vez, mis hermanos, son más los hogares que están criando solos, ya sea porque los padres trabajan fuera de la casa y los muchachos están solos, no tienen quien esté con ellos, o por el otro lado, porque el índice de divorcio ha aumentado increíblemente. Nosotros hemos experimentado eso en la escuela, como el número de familias de un solo padre ha incrementado, porque los divorcios, aún en medio del pueblo de Dios, se han incrementado y son cosas críticas. Pero en segundo lugar, nosotros nos estamos enfrentando no solamente a la desintegración familiar, sino a la desintegración de la sociedad misma. Nosotros estamos viendo un mundo cada vez más alejados de los principios de Dios y que promueve posturas contrarias a Dios y a la propia naturaleza humana. Y existen presiones de organismos a nuestro alrededor que intentan destruir nuestros valores y en algunos casos hasta lo han logrado. Miren, valores como la patria potestad. ¿Sabían ustedes que los estados a través de Europa y aún aquí en cierta medida están diciendo, declarando que los hijos no son nuestros, sino que son del Estado? Si ustedes leen las leyes sustantivas, parten del hecho de que el Estado es quien decide lo que se va a hacer con nuestros hijos. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que eso no es así, que somos nosotros los responsables. Dios nos está diciendo en este salmo, eres tú el responsable de enseñar a esos muchachos. A ti yo te voy a llamar a dar cuentas el día del tribunal. Tú eres que vas a venir a decirme qué hiciste con esos muchachos. Pero ¿qué quiere el Estado? Quiere controlar, quiere tener a nuestros hijos. Por otro lado, el fundamento del matrimonio, dando paso al matrimonio homosexual, o la visión de la sexualidad, donde nosotros vemos ahora ese problemazo que tienen específicamente en los Estados Unidos, en donde los hombres que se convierten en mujeres quieren participar en los deportes de mujeres y eso está trayendo una distorsión de lo que es realmente la genética, la biología, y se basa todo en percepción, que está trayendo de paso una hipersexualización. Yo no sé lo que le pasa a ustedes, ¿verdad? Pero uno ve la internet o se conecta por el Twitter o ve una película y eso es sexo, 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 por donde quiera sale la cosa sexual. Y por último,
está la visión acerca del valor de la vida, que impulsa el aborto como si fuera una decisión que nosotros podemos hacer separados de Dios. Pero ¿saben qué? Se nos está tratando de imponer una secularización gradual de la sociedad, una sociedad que se rige por principios pragmáticos, por sus deseos y no por la ética de Dios, que establece normas de convivencia basado en lo que funciona desde el punto de vista humano, por supuesto, sin considerar el resultado y sin pensar lo que Dios tiene que decir al respecto. Cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, o en el Salmo 78, que Dios nos está diciendo de que debemos tener la verdad en el corazón y traspasarla a nuestros hijos, lo que realmente nos está exhortando es a tratar con la mente y el corazón de nuestros hijos en contra de la cultura prevaleciente. Tú y yo estamos llamados a sentarnos con nuestros hijos y hablar a nuestros hijos abiertamente y con claridad acerca de las cosas que se están discutiendo en la sociedad en la que nosotros vivimos al día de hoy. Ellos necesitan saber que el camino del mundo es un camino de muerte, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y saben qué? Nosotros como padres hemos soltado esa responsabilidad y se la estamos dando a la escuela. La escuela no está enseñando sexualidad y ojalá que nunca la enseñara. Ojalá que no existiera la necesidad de que nosotros tuviéramos que hacerlo porque tú lo estás haciendo en tu casa, porque te estás sentando con tu hijo, porque le estás poniendo una visión correcta acerca de estas cosas. Una de las cosas que yo he notado con padres es que son muy ingenuos. ¿Tú has hablado con tu hijo de esto? No, él está muy chiquito para eso. Chiquito, siéntate con él y pregúntale. Y cuando se sientan con ellos y les preguntan, ¿sabe lo que pasa? Que en mi época decían, eso se aprendió abajo del palo de luz. Ya eso no se usa abajo del palo de luz. Se aprende es en la internet, se aprende hablando con el amiguito, pero esos muchachos tienen más información de la que ustedes puedan imaginarse realmente. Mucha más información. Y nosotros en la escuela o en la iglesia estamos llamados a ayudar, pero es nuestra responsabilidad como padres que ellos crezcan con esas verdades en sus mentes y en sus corazones. De hecho, mis hermanos, miren, la lucha por la mente de nuestros hijos es feroz. La lucha por la mente de nuestros hijos es feroz. Y si usted no está viendo las cosas así, ya usted está atrás. Se lo digo. O sea, sí, criar la disciplina y la amonestación del Señor tiene que ver con el hecho de que nosotros debemos demandar obediencia, tiene que ver con el hecho de que si hay que usar la vara, se usa, que nosotros mencionamos y hablamos de quién es Dios, le enseñamos la escritura, pero también usamos esa palabra para ayudarles a pensar de una forma correcta, para que entiendan este mundo de una forma correcta, para que su cosmovisión sea bíblica, vean la vida como Dios ve la vida. Y ese es un trabajo que se tiene que hacer en la casa, en la mesa. Yo siento que las familias están tan embuidas del mundo que les rodea, que piensan que nada es nada y dejan que sus hijos sean completamente contaminados por lo que hoy en día se está poniendo por delante. Es asombroso, se los digo, ver jóvenes, adolescentes pensar en la forma en que piensan al día de hoy, aún en el contexto de nuestras escuelas. Cuando uno empieza a hablar del asunto de la homosexualidad, muchachos que dicen, pero él piensa así, él desea eso así, que tiene eso de malo. Y tú dices, ¿cómo ha sido ese muchacho enseñado en su casa? ¿Cómo él ha sido guiado? ¿Cómo se ha trabajado con el corazón de ese muchacho para que vea la vida de una forma como el mundo la ve y no como la está viendo Dios? Ese es nuestro trabajo, mis hermanos. Nosotros tenemos que trabajar con ellos. Otro reto importante que no quiero dejar por delante es algo que nosotros estamos viendo cada vez más en medio de nuestra generación. Y ojalá que aquí no haya ninguno que caiga en eso. Padres que tienen el temor de enfrentar y de corregir a sus hijos. Padres que le temen a sus hijos. Estamos en una sociedad que alimenta a los hijos la impresión de que ellos tienen derechos que les permiten vivir sin un sentido de responsabilidad. Eso es lo que los gringos llaman el entitlement, un sentido de derecho innato.
Por eso vemos a jóvenes que viven con sus padres sobre el límite de edad, cuando ya deberían ser productivos, o que piensan que los padres tienen que darle más y más y más sin ellos tener que esforzarse, porque después de todo, ellos son los hijos y nosotros tenemos obligación hacia ellos. ¿Saben qué? No, no. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, a esos niños que tenemos ahora mismo en nuestras manos, desde temprana edad, que ellos tienen que contribuir con el bienestar de la familia, haciendo tareas conforme a su edad, que permitan que todos, como un equipo, podamos compartir las responsabilidades de la casa. Si pueden barrer, que barran, si pueden fregar, que frieguen, si pueden cocinar, que cocinen. Tienen que hacer cosas dentro de la casa. Esto es un equipo y nosotros estamos llamados a contribuir. Esta situación de temor, esta situación de entitlement está apoyada por los gobiernos y ha hecho que por la falta de convicción e instrucción bíblica, nosotros veamos a muchos padres con temor a ponerle límites a sus hijos. Mis hermanos, Dios nos ha dado autoridad para que nosotros pongamos límites. Los hijos que se levantan sin instrucción son hijos que mañana nos van a dar dolor de cabeza. Y les quiero dar un ejemplo. Probablemente ustedes lo han oído antes. En primer libro de Samuel, en el capítulo 3, nosotros encontramos la historia de cómo Dios llama a Samuel y le dice lo que iba a hacer con el sacerdote Elí y con sus hijos. Dice la escritura, le mostraré que yo juzgaré a su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y yo me pregunto, ¿en qué consistía el hecho de que él no los estorbara? Bueno, el capítulo 2 nos dice que Elí oía todo lo que sus hijos hacían y les decía, mis hijos, ¿por qué ustedes hacen eso? No, mis hijos, no es bueno lo que yo oigo. Y yo le voy a decir sinceramente, eso me parece a mí muy familiar en el contexto en donde nosotros estamos con muchas de nuestras familias. Miren que Elí no dejaba de decirle a sus hijos que estaba mal lo que ellos estaban haciendo. Pero ¿qué no hizo Elí? Él no usó la autoridad que Dios le había dado como padre o como sacerdote para decirle a sus hijos, cruz y raya, hasta aquí llegaron ustedes. Eso no se puede permitir. Él permitió que sus hijos blasfemaran a Dios y Dios mató a los hijos. Y si ustedes recuerdan la historia, él también cayó hacia atrás y se desnucó. Murió él también. Él los confrontaba en cierta medida, pero no los estorbó. No usó la autoridad que Dios le había dado. Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros hacemos esto. No queremos pleito con nuestros hijos. Decimos, hay que saber escoger las batallas, y es verdad que hay que saber escoger las batallas, pero actuamos supuestamente en prudencia, más bien con temor y con miedo hacia nuestros hijos. Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos para que con sabiduría, con paciencia y con amor nosotros la usemos, pongamos límites saludables, le enseñemos a ellos a respetar y a obedecer a la autoridad y tengamos altas expectativas de ellos. Mis hermanos, piensen eso, porque esa es una de las cosas que yo más he visto en esta última generación. Padres que dicen, no, pero es que todos sus amiguitos hacen eso, entonces si yo le digo, yo soy el malo. Bueno, si tú tienes la convicción de que lo que él está haciendo no es correcto a los ojos de Dios, es malo. En amor, con paciencia, guiándole al bien de Dios, pero debes hacerlo. Miren, la gente en la calle nos acusa a nosotros los cristianos de usar la disciplina con nuestros hijos pequeños o de cierta edad y nos dicen, ustedes abusan de sus hijos. Mis hermanos, miren, la disciplina bien aplicada, según Dios, lejos de ser un abuso, es una muestra de amor y de misericordia. El verdadero abuso está en dejar que nuestros hijos vivan como a ellos se les antoja, que hagan lo que desean sus corazones y nosotros no estorbarles. No enseñar límites, no demandarle que respeten a las autoridades y les obedezcan, no poner expectativas altas y que se conformen a la ley de un mínimo esfuerzo, no estorbarles. Nosotros necesitamos estorbar a nuestros hijos. Dios quiere que nosotros estorbemos a nuestros hijos.
Y finalmente, y no lo voy a exponer, la última cosa es, la familia para criar según Dios no puede estar centrada en los hijos. ¿Oyeron eso? No puede estar centrada. Yo les estoy hablando de los hijos y de los hijos y de los hijos y de los hijos, pero Dios quiere que nosotros estemos centrados en Él y que según la posición que tengamos en el hogar, si yo soy el hombre, primero Cristo, después mi mujer, después mis hijos. Si yo soy la mujer, primero Cristo, después mi marido, después mis hijos. Y ese es el orden que debe establecerse. Nuestros hijos son importantes, pero nuestros hijos no son lo más importante. Lo más importante es el orden que Dios ha puesto dentro de la familia jerárquico, que básicamente es un reflejo de la Trinidad de Dios. El cielo es jerárquico. El Padre no hace lo que hace el Hijo. Y el Hijo y el Padre no hacen lo que hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no hace lo que hace el Padre ni lo que hace el Hijo. Hay una jerarquía. Hay una economía trinitaria. Y Dios ha puesto esa misma jerarquía, esa misma situación dentro del hogar. Nuestros hijos son importantes. Son importantes a los ojos de Dios. Es importante levantarlo de la disciplina y la amonestación del Señor. Pero no son los más importantes. La familia no existe por causa de los hijos. Los hijos vinieron después. La familia ya estaba. Yo me casé, hice mi familia y después vinieron mis hijos que se añadieron a mi familia. Son una añadidura a mi familia, parte de la familia, pero no son la familia. Mis hermanos, yo quería compartir estas cosas con ustedes esta noche. Ustedes son los responsables de llevar la verdad de Dios a la mente y al corazón de sus hijos, pero van a encontrar obstáculos. Ustedes mismos son un obstáculo. La sociedad en la que nosotros vivimos pone muchísimos obstáculos. Y nosotros debemos tener a Dios en el centro de nuestras familias para que podamos cumplir con el orden que Dios quiere. Gracias por ponerme atención. Nadie me interrumpió. Eso quiere decir que yo hablé muy rápido, hablé mucho y nadie se atrevió a decirme nada, pero yo ahora espero que alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Que no me pase como en otros lugares. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Ok.